Hola, muy buenos días, tardes o noches. En este podcast hablaremos sobre el derecho, sus principales características y todo lo que estos conllevan. Nos dimos a la tarea de investigar y tomar muchos ejemplos para ustedes sobre la importancia del derecho y cómo se pueden aplicar en la vida cotidiana. Para empezar, ¿qué es una fuente del derecho? Hay que dejar bien claro qué es esto para poder iniciar de una manera adecuada. Una fuente del derecho es donde surgen las normas jurídicas que componen un sistema legal. Estas varían dependiendo del país y se pueden clasificar en diferentes categorías. Empezamos con la primera categoría, las cuales son los hechos reales o materiales. Estos son hechos o acciones jurídicas en el presente que crean derechos. Estas se dividen en dos, los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Los hechos jurídicos son eventos que ocurren independientemente de la voluntad de la persona y que tienen implicaciones legales. Y estas se pueden dividir en dos, los naturales y los jurídicos del hombre. Los naturales son fenómenos pues de la naturaleza y un ejemplo sería un terremoto. Y los jurídicos que son las acciones que ocurren sin que el hombre busque la consecuencia. Por ejemplo, puede ser atropellar a alguien. Y los actos jurídicos son las que hace el hombre porque quiere las consecuencias. Un ejemplo muy claro de este sería el casarte. Yo les hablaré sobre algunos ejemplos de las fuentes históricas del derecho, como pueden ser documentos y tratados de derecho internacional, como la Carta de las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un claro ejemplo como constituciones históricas son la Constitución mexicana, la cual aplica para todas las personas que tengan nacionalidad mexicana, que están hechas para mantener sus derechos de manera justa. En cuanto a las fuentes formales de derecho, son aquellas que establecen los principios y las reglas que rigen a un Estado. Por ejemplo, pueden ser constituciones de derechos o las atribuciones y potestades de los poderes públicos. Estas también se pueden clasificar de la siguiente manera. Son 5 tipos, los cuales son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. El concepto de los derechos formales de legislación son los derechos y procedimientos establecidos en una legislación o constitución que permiten a los legisladores pues debatir o proponer, enmendar o aprobar leyes. Son fundamentales para el funcionamiento de un sistema democrático y estos garantizan la representación y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones legislativas. Algunos ejemplos de estos derechos pueden ser el derecho a proponer proyectos de ley, el derecho a votar, el derecho a formar comités legislativos, el derecho a la libre expresión y el derecho a la revisión judicial. Por otro lado, los derechos formales de costumbre se refieren a las normas legales que se desarrollan y establecen a través de la costumbre y la práctica repetida en una sociedad. Estos derechos pues los reconocen y los aplican las autoridades y los tribunales debido a su arraigo en la tradición y pues para la aceptación generalizada. Algunos de sus ejemplos son las normas de herencia y sucesión, las normas de matrimonio y divorcio, las reglas de resolución de conflictos y pues las normas comerciales y contratos. Ahora pasamos con la jurisprudencia. Para empezar, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere al conjunto de decisiones judiciales y razonamientos legales que los tribunales utilizan como precedentes para poder interpretar y poder aplicar una ley, ¿no? Las fuentes formales de jurisprudencia pues varían según de cada país, pero pues a menudo se dividen en 5, los cuales son las decisiones judiciales, códigos y leyes, doctrina jurídica, tratados y convenciones internacionales y por último tenemos al reglamento y decisiones administrativas. Un ejemplo de uno de estos sería el Código Civil, pues de muchos países, que contiene disposiciones sobre contactos, propiedades y responsabilidades civiles, los cuales los tribunales deben seguir al tomar decisiones relacionadas pues con estos temas. Bueno, después de ver lo de jurisprudencia, pasamos a los formales de doctrina. Las fuentes formales de doctrina se refieren a los documentos o fuentes escritas en las cuales se encuentran los principios, teorías y conocimientos legales, estos claramente establecidos por un experto en derecho. Estas fuentes son utilizadas para interpretar y aplicar la ley, y algunos de estos pueden ser libros y tratados jurídicos, artículos jurídicos, documentos de investigación y tesis doctorales, dictámenes jurídicos y manuales y guías jurídicas. Ok,
Los principios de los derechos humanos. Se pueden encontrar 3 principios que son básicos en los derechos humanos. Estos son los más importantes, que se consideran más importantes. Primero que nada, la universalidad. Eso significa que todas las personas, sin importar nuestro origen, género o religión, o cualquier otra característica, todos somos iguales y tenemos derecho a tener derechos. El segundo punto sería la inalienabilidad. Como mencioné antes, ninguna persona puede ser arrebatada de sus derechos. Y esto asegura que nadie pueda privarnos de nuestras libertades básicas y o limitarnos a ciertos derechos y quitarnos a algunos otros. Y el último punto, pero no menos importante, es la interdependencia. Esto quiere decir que todos los derechos están conectados entre sí. Por ejemplo, un ejemplo sería que hay un estudiante de preparatoria que se llame Ana, pero que sea de bajos recursos y que no siempre tenga acceso a llevar una buena alimentación y a veces tengan que luchar para tener suficiente comida. Aquí entran en juego los derechos humanos. Ella tiene el derecho a la alimentación, lo que significa que debe recibir suficiente comida para llevar una vida saludable. Y también tiene el derecho a la educación, lo que le permite ir a la escuela y aprender. Estos dos derechos están interconectados. El principio de universalidad garantiza que Ana, como cualquier otra estudiante, tenga derechos sin importar su situación económica. Aparte, asegura esto que nadie pueda negarle sus derechos básicos. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y que pudieran aprender un poco más sobre los tipos de derecho que existen y sus características, así como entender un poco más acerca de sus principios y que les haya sido útiles los ejemplos que les hemos proporcionado.